Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre un programa de gestión de recursos humanos de empleados. Esta presentación se hace para la materia de persistencia de datos y persistencia de datos transaccionales. Hacemos parte del grupo subgrupo 02. Eh, Como les comentaba, este es un sistema que se creó en Java, en lenguaje Java, a través del entorno de desarrollo Eclipse. Como tal, lo diseñamos con dos clases, una clase que es clase servidor y otra clase que es clase cliente. Eh, este sistema es un sistema de CRUD para insertar, actualizar, eh, eliminar y actualizar empleados. Como tal, está diseñado otra vez con una interfaz gráfica en Swing. Y el servidor se conecta a una base de datos en SQL Developer. El propósito principal del programa es que permitir la gestión eficiente de empleados a través de operaciones de inserción, de consulta, de actualización, de eliminación. Y para todo esto utilizamos sockets para comunicaciones entre el cliente y el servidor. El sistema, como les decía, consta de dos componentes principales. Un servidor que gestiona las operaciones en la base de datos, que es esta clase de aquí, y un cliente con una interfaz gráfica que interactúa con el usuario, que es esta clase de acá. Exactamente. Cuando el cliente utiliza los sockets para conectarse al servidor, como tal, el programa está desarrollado para conectarse en un puerto específico. En este caso estamos hablando del puerto 5089, que se define al inicio del programa. Si la conexión falla, se muestra un mensaje de error y el programa eh, se detiene. Podemos verificar que cuando se ejecuta el programa, el servidor se conecta y como tal nos muestra en qué puerto está conectado. Eh, el diseño de interfaz está diseñado con Swing para ofrecer una experiencia visual, que es esta de acá. Es esta de acá. Como tal, es un formulario para ingresar los datos del empleado y que consta de un ID de empleado, nombre, apellido, email, teléfono, ciudad, dirección y cuenta como tal con los botones para crear, para consultar, para actualizar, para eliminar, para hacer cambio de dirección, para ser más ágil y para limpiar la información, para hacer el registro de la información más rápidamente. Em, Como tal, la inserción de los empleados, para insertar empleados simplemente se ingresa el ID del empleado y se le da a crear. Y se registran toda la información como tal de este empleado. El servidor va a responder con éxito, ¿sí? En este caso estamos haciendo es la consulta con el ID 1004 y nos informa que el empleado fue encontrado, que como tal se llama Lucas Pompo. Muy bien, y entonces, como les decía, vamos a explicar la clase servidor, que es esta HRSocket servidor. Como tal, la clave principal, la configuración inicial y las variables, cuenta como el puerto por donde se van a conectar como tal. Cuenta también con la URL de la base de datos, en este caso hablamos de Oracle, con el puerto local y utilizamos un usuario y contraseña para hacer la conexión con la base de datos, que en este caso la creamos con el usuario crrhpoly y que la contraseña que como tal la definimos como esta es. El método principal que tiene esta clase es el método main. Este método main inicia el servidor y espera conexiones del cliente. Como tal, lo que hace esta clase es que se crea un objeto Service Socket para escuchar conexiones en el puerto especificado y también cuenta con un ciclo infinito para aceptar múltiples clientes de forma consecutiva y cada conexión se maneja en un nuevo hilo. La siguiente clase, el siguiente método, la siguiente clase es como tal el manejador de cliente. Esta clase como tal interna hereda el theory para gestionar la comunicación en cada cliente por un hilo separado. Esta clase
de entrada lee los datos enviados por el cliente y de salida envía su respuesta. Eh, Como tal, envía respuestas al cliente y lee los datos enviados por el cliente. En la siguiente clase estamos hablando de esta de insertar empleado. Esta ya es una clase para hacer operaciones para hacer el proceso CRUD de insertar información de un empleado. Esta clase consta que se validen todos los campos requeridos. Esto devuelve un mensaje indicando si el requisito fue exitoso, si no, como tal. Ahora vamos a validar el método para actualizar empleado, que es este de acá. Este modifica los datos del empleado. Con el ID, si el ID coincide con el valor recibido, si no hay registros afectados, verifica si el empleado existe. Muy bien, ahora vamos con el siguiente método, que es este de consultar empleado, este de acá. Este método como tal busca un empleado específico por su ID. Si el empleado existe, devuelve la información, de lo contrario indica que no fue encontrado. El siguiente método es como tal, ¿dónde está el de eliminar? ¿Qué se me dice? Acá está. Es el método de eliminar empleado. Este verifica si el empleado existe antes de intentar eliminarlo. Y si encuentra como tal el registro de la base de datos, se devuelve un mensaje de éxito, de eliminación o de error. ¿Qué más acá les cuento? Bueno, como tal, se manejaba un código, que es este de acá, para el manejo detallado de errores, para como tal manejar el flujo de las inserción, de actualizar, de eliminar como tal. eh, Eliminar empleado, consultar, bueno, como tal, esta es la clase servidor. Ahora vamos con la clase HRSocket cliente. Esta es la que utiliza la interfaz gráfica. Bueno, esta clase implementa una interfaz gráfica de usuarios GUI para gestionar empleados mediante operaciones CRUD. Pues la de crear, leer, actualizar, eliminar. Esta utiliza sockets para la comunicación, como se pueden dar cuenta acá. Y se detalla a continuación cada parte de este código, que es muy importante. Aquí como tal podemos ver cuál es el puerto que tiene que coincidir como tal el puerto con el que nos conectamos al servidor. Como tal, aquí están los componentes de la interfaz gráfica. Aquí está. Aquí está el primer método, que es inicializar con la conexión. Este establece conexión con el servidor usando un socket servidor del puerto, como les mostré. Configura flujos de entrada y de salida. Como tal, tiene una gestión de errores. Mensaje de errores si se puede conectar o se detiene la ejecución. Este es el método de inicializar interfaz. Este está diseñado el guía del cliente. Este es el panel del formulario de captura de los datos del empleado. Como les comentaba, el campo del ID, el campo del nombre, el campo del apellido, el email, el teléfono, etcétera. También tiene los botones como tal, los botones CRUD, quizás estos de acá. eh, Donde se muestran como tal el de insertar, el de eliminar, el de crear y el de eliminar información. Como tal, esta es la interfaz, como les mostraba. Aquí están los campos para crear, para crear la información del empleado con el ID correspondiente. Estos son los botones. Y este es el log de operaciones, donde muestra las operaciones realizadas y sus resultados. Aquí está el método de enviar operaciones. Esto es uno de los métodos más importantes. Este se encarga de gestionar la lógica de las operaciones CRUD. Valida si los datos según la operación, por ejemplo, para insertar se quieren todos los campos o si se crea un mensaje en el formato adecuado. También envía el mensaje y maneja la respuesta de consultar, de insertar y de actualizar y de eliminar. Y bueno, y finalmente tenemos el método de limpiar campos. Este método limpia todos los campos de texto para facilitar la introducción de nuevos datos. Como tal, este sistema CRUD para la gestión de empleados combina conceptos de programación orientada a objetos, diseño de interfaces gráficas, manejo de sockets,
para ofrecer una mejor solución. Espero que esta demostración haya sido clara. Ahora me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.